Cornerstone. Buenas noches, Cornerstone. We're happy that you're joining us tonight Estamos felices de que estén con nosotros esta noche. as we continue our study on prayer. Estamos continuando con nuestro estudio sobre la oración. And tonight we'll continue discussing the altar of incense, Hoy vamos a continuar discutiendo el altar del incienso, which is the biblical type of prayer, que es el tipo bíblico de la oración, to understand some of the basic components of the prayer that God expects from His people. para poder entender los componentes básicos de lo que Dios está pidiendo de su gente. Every church, every denomination is different. Toda iglesia, toda denominación es diferente. ¿No está saliendo sonido? Sí, pero muy... Sí. Okay. Amen. And so even though every group has a different approach to prayer, A pesar de que cada grupo tiene una entrada o un aspecto diferente sobre la oración, the Bible has a pattern that we need to look at. pero la Biblia tiene un patrón que tenemos que mirar. And in that pattern, we understand a lot more about prayer. Y con ese patrón podemos entender mejor lo que es la oración. Este problema aquí. ¿Dónde está la otra parte de esto? No, mentira. So as we study the altar of incense, Así cuando vayamos estudiando el altar del incienso, we understand very clearly podemos entender claramente how we can approach God cómo podemos acercarnos a Dios and what our responsibilities are before the altar of y incense. cuáles son nuestras responsabilidades delante del altar del incienso. So let's say a word of prayer. Entonces vamos a hacer una oración. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos And gracias. as we open your word, Y así como abrimos tu we palabra, ask that you would open our hearts te pedimos que abra nuestros to corazones understand more about prayer. para que podamos entender más sobre la In oración. Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen and amen. Amén y amén. So last week we studied about the position of the altar of incense La semana pasada estuvimos estudiando sobre la posición del altar del incienso and how God told them that they had to burn incense on there perpetually. y cómo Dios les dijo que tenían que quemar el incienso perpetuamente. So our prayers before God should be perpetual. Entonces nuestras oraciones delante de Dios deben ser perpetuas. And that's not hard to do Y eso no es difícil de hacer because God is everywhere. porque Dios está en todos So we lugares. can pray while we're driving, Entonces podemos orar cuando manejamos, when we're in the bathroom, cuando estamos en el baño, before we go to sleep, antes de dormir, when we wake up in the morning. cuando nos despertamos en la mañana. Prayer is communication with God. La oración es la comunicación con Dios. And hopefully today we'll understand the different components of prayer. Y espero que hoy podamos entender los diferentes componentes de la oración. And so this prayer, this incense altar was burning all the time. Entonces este altar del incienso estaba quemando constantemente. But in Exodus chapter 30 Pero en Éxodo capítulo 30, and verse 9, versículo 9, he said something specific about that incense. él dijo algo específico acerca del incienso. It says, "You shall not offer any strange incense on this altar, or burnt offering, or meal offering, and you shall not pour out a drink offering on it." Dice en el versículo 9, no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. So strange incense means incense that was not designed by God. Entonces el incienso extraño, ese era un incienso que no estaba diseñado por Dios. So God is very specific about the incense that we burn on this altar. Dios es muy específico sobre el incienso que estamos quemando en este altar. And another thing that we understand in Exodus chapter 30 Y otra cosa que entendemos en el capítulo 30 de Éxodo is that incense is for God alone. es que el incienso es solo para Dios. This incense was for God alone. Este incienso era solo para Dios. So in verse 37 he says, Entonces en el versículo 37 él dice, "The incense that you shall not make it in the same proportion for yourselves. como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. It shall be holy for you. It shall be holy to you for the Lord. Te será cosa sagrada para Jehová. And whoever shall make anything like it and use it as a perfume shall be cut off from his people." Y cualquiera que hiciere otro como este para olerlo será cortado desde su pueblo. So God was very specific about the ingredients of the incense Entonces Dios era muy específico acerca de los ingredientes del incienso and the fact that it was only for God. y la realidad que era solamente para Dios. In other words, incense is
not for man, Entonces, en otras palabras, el incienso no era para el hombre, because this represents prayer. porque esto representa la oración. And so many times our prayer falls short of incense Entonces, muchas veces nuestras oraciones se quedan cortas de incienso, because our prayers are mostly for us, porque la mayoría de veces las oraciones son para or it's nosotros for our benefit. o para nuestro beneficio. But we have to consider that the incense that was burned there was all for God. Pero tenemos que considerar que el incienso que se estaba quemando allí era todo para Dios. Too much of our prayers are just as a perfume for ourselves, Muchas de nuestras oraciones son simple un perfume para nosotros mismos, because it's something that we want to benefit ourselves porque with, son oraciones para beneficiarnos a nosotros something mismos, that we're asking God for. algo que le estamos pidiendo a Dios, And so we're the center of that prayer. y nosotros somos el centro de esa oración. God says, I should be the center of your prayer. Pero Dios dice, yo tengo que ser el centro de esa oración. So we must change our philosophy about prayer. Entonces nosotros debemos cambiar nuestra filosofía de la oración. It's about God and it's not about Es us. acerca de Dios, no de nosotros. So let's keep going. Entonces seguimos In Leviticus chapter 10, en Levíticos capítulo 10. we read a story about some of the sons of Aaron. Leemos la historia de algunos de los hijos de Aarón In Leviticus 10:1, en el capítulo 10 de Levítico, versículo 1. and something strange happened to them. Y algo muy extraño les ocurrió a ellos. And in Leviticus 10, beginning in verse 1, it says, Now Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took their respective fire pans, and after putting fire in them, placed incense on it, and offered strange fire before the Lord, which he had not commanded them. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Verse 2. En el versículo 2. And fire came out from the presence of the Lord and consumed them, and they died before the Lord. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Then Moses said to Aaron, It is what the Lord spoke, saying, By those who come near to me, I will be treated as holy, and before all the people I will be honored. So Aaron therefore kept silent. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acerquen me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. So they lost their life. Entonces ellos perdieron su vida. Now these were consecrated priests. Estos eran sacerdotes consagrados. They had their proper priestly garments on. Tenían sus vestimentas de sacerdotes. They had received the anointing of the oil. Habían recibido la unción del aceite. They were functioning in the ministry. Estaban funcionando dentro del ministerio. And yet when they went to burn incense, Sin embargo, cuando fueron a quemar incienso, God killed them. Dios los mató. Or we can say they lost their life Podemos decir que perdieron su vida because of something that they did wrong. por algo que hicieron mal. They offered incense, the right kind of incense, Ellos ofrecieron el incienso correcto, but with the wrong kind of fire. pero con el fuego equivocado. Now you say, what does that mean? Pero tú dices, ¿qué significa eso? Well, the Bible says that what killed them was fire that came from the presence of God. La Biblia dice que fue el fuego que venía de la presencia de That's Dios. what killed them. Eso fue lo que lo mató. But if you read about the history of the tabernacle, Pero si lees sobre la historia del tabernáculo, when they first built it, cuando primero lo construyeron, fire came from the presence of God, fuego vino de la presencia de Dios. and that fire burned in the altar. Y ese fuego quemaba o ardía en el altar. Then they took that fire Y luego tomaron ese fuego. and they used it to light the lampstand, Entonces lo usaron para prender el candelero. and they used it to light the incense altar. Y lo usaban también para prender el altar del incienso. In other words, the fire used in the whole tabernacle En otras palabras, el fuego que se usaba dentro de todo el tabernáculo was fire that came from the presence of God. era el fuego que venía de la presencia de Dios. It was not man-made fire. No era fuego hecho por hombre. You know, many times we hear about a church having some revival meetings. Nosotros a veces oímos de iglesias que están haciendo una reunión de avivamiento. And I wonder how many revival meetings are actually sparked or motivated by God. Y yo me pregunto cuántos de esos avivamientos de verdaderamente están siendo encendidos por el fuego de Dios. Or how many of those
artificial fires that men are trying to create to bring some kind of revival. ¿O cuántos de estos son realmente avivamientos que están siendo prendidos por el fuego del hombre? I remember in high school during football season, Recuerdo cuando estaba en la secundaria, en el tiempo de fútbol, every Friday we had a pep rally. en todos los viernes teníamos un pep rally. And so our classes were cut short at the end of the day, Entonces remember that. salíamos temprano de la clase and we would all go to the gym, y íbamos al gimnasio o íbamos al gym and the cheerleaders would come out, y todas las cheerleaders venían delante and the football players would come out, y los jugadores de fútbol salían and everybody was singing and shouting, y todo el mundo cantaba y gritaba and it was like a fire. y era como un fuego. It was like a revival of the flesh. Era como un avivamiento de la And there carne was a lot of motivation y taking había place. mucha And motivación then en ese later that lugar. night, we all went to the football game. Y luego en la noche íbamos al juego de And we fútbol were shouting and yelling, and y we were on estábamos fire. gritando y estamos en fuego. And so many times I think churches are trying to do pep rallies, Y muchas veces veo como que algunas iglesias quieren hacer estos tipos de rallies, motivating the people motivando a la gente in the flesh, en la carne, but it's a man-made fire, pero es un fuego hecho por el hombre, not necessarily fire that came from the presence of God. no necesariamente un fuego que viene de la presencia de Dios. So when we apply this to prayer, Entonces cuando aplicamos esto a la oración, here's what I see happening. esto es lo que yo veo que sucede, That our prayer must be motivated from the heart of God. que nuestra oración tiene que estar motivada por el fuego o el corazón de Dios. That which comes out of God, Eso que sale de Dios, that which motivates God, eso que motiva a Dios, motivates us, nos motiva a nosotros so that then we can go before the altar of incense para que luego nosotros podamos presentarnos delante del altar del incienso and pray according to the will of God. y orar de acuerdo a la voluntad de Dios. In other words, we're praying motivated by what came from God. En otras palabras, estamos orando motivados por lo que vino de Dios. Any other motivation for prayer Cualquier otra motivación por la oración is strange fire. es fuego extraño. If it doesn't come from the presence of God, Si no viene de la presencia de Dios, if it's not in the will of God, si no viene de la voluntad de Dios, we have to question whether we should be praying that way. entonces debemos cuestionarnos si verdaderamente deberíamos estar orando de esa manera. So these two priests, they lost their life. Entonces estos dos sacerdotes perdieron su vida. And I truly believe that if every time we go to pray for God, to Y, God, y yo realmente creo que cada vez que nosotros nos acercamos a orar delante de Dios for our agenda to be fulfilled, para cumplir nuestra propia agenda, to do what we want God to do, para que Dios haga lo que nosotros queramos and we are the center of that prayer, y nosotros somos el centro de esa oración, it does not produce life, esto no produce vida, not spiritual life. no vida espiritual. And we can come to the place where we're praying with no life at all. Y podemos llegar a un lugar y estar orando sin nada de vida. And the extreme is people that memorize prayers. Y el extremo es cuando memorizan la oración, And people are just repeating things and they have no feeling and no life in it cuando at all. están repitiendo todo y no tienen ningún sentimiento y no hay vida en eso. So I believe it is what's on God's heart that should motivate us to prayer. Entonces yo creo que lo que debemos motivarnos a nosotros es lo que está en el corazón de Dios. What God desires to do in our family Lo que Dios quiere hacer en nuestras familias is what should motivate us to pray. es lo que nosotros debemos estar motivados a What orar. God wants to do in my life, Lo que Dios quiere hacer en mi vida, not what I want for my life, no lo que yo quiero en mi vida, but what God wants for my life. pero lo que Dios quiere en mi vida. That's what should motivate us to pray. Eso es lo que debe motivarnos a orar. Anything short of that is strange fire in the eyes of God. Cualquier cosa corto o menos que eso es simplemente fuego extraño delante de Dios. So there's a certain life that's required to be in us when we pray. Entonces hay un estilo de vida que es requerido para que esté en nosotros cuando oramos. Like Jesus said, Father, not my will be done, but yours. Como Jesús dijo, Señor, no mi voluntad sino la tuya. In 2 Chronicles 29:11, En la segunda de Crónicas 29 we see God's command to the priests. 29:11 29:11. in 2 Chronicles says, "My sons, do not be negligent, for the Lord has chosen you to stand before him, to minister to him, to be his ministers, and to burn incense."
Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. So these are the 4 aspects of ministry. Entonces estos son los 4 aspectos del But ministerio. 3/4 of this ministry Pero 3/4 de este ministerio is toward God, es hacia Dios and only 1/4 of it is toward the people. y 1/4 es para la gente. So some say, well, maybe it should be 50-50. Algunos- 50% toward the people, 50% Algunos toward tal God. vez dicen que debería ser 50-50, 50 para Dios, 50 para la gente. But this is the reason why we don't see the life of God. Pero por eso es que no vemos la vida de Dios. Because God wants us to stand before Him Porque Dios quiere que nos paremos delante de Él and to minister to Him y le ministremos a Él and to burn incense to Him. y le quememos incienso a Él. And then go and represent God before the people. Y luego ve y representa a Dios delante de la gente. So what we see nowadays is 75% of ministry is toward the people. Entonces lo que vemos hoy en día es, en los ministerios es que 75% va hacia la gente. I wonder if we had a video of our whole week from Sunday to Saturday. Yo me pregunto, si tuviéramos un video de toda nuestra semana, desde domingo al sábado, How much of our ministry is taking place only on Sunday, ¿cuánto de nuestro ministerio está tomando solamente en domingo, where we come and worship God and we go to church, donde venimos y adoramos al Señor y venimos a la iglesia, we give, le damos, we fellowship? tenemos hermandad? But what happens after church? What happens on Monday and Tuesday? Pero ¿qué pasa después de la iglesia, después del domingo, los lunes, los martes? Are we in ministry? Are we functioning for God? Estamos nosotros en ministerio funcionando para Dios. So these are the questions that we have to ask. Entonces estas son las preguntas que debemos preguntarnos, Because this is what we see in the pattern. porque esto es lo que vemos en este patrón. And so we must evaluate ourselves by the standards that God set. Entonces nosotros debemos evaluarnos nosotros mismos con los estándares de Dios. Most people do not go to church every Sunday. La mayoría de gente no van a la iglesia los domingos And most people definitely do not go to Bible study in the middle of the week. y la mayoría definitivamente no van a los estudios bíblicos en medio de la semana. But I believe God wants us to be before Him 7 days a week. Pero yo creo que, y yo lo creo, que Dios quiere que nosotros estemos delante de Él los 7 días de la semana. That we will be burning incense every single day, Que perpetually. nosotros estemos quemando el incienso todos los días, perpetuamente. That we will be ministering to God. Que nosotros estemos ministrándoles a Dios. These are the questions we have to ask. Estas son las preguntas que debemos So hacernos. one of the things that we see in the incense altar Una de las cosas que vemos en el altar del incienso, is the number 4 is very important. el número 4 es muy importante. In this place that God designated En este lugar que Dios designó for prayer or for incense, para la oración o el the incienso, number 4 is very important. la número 4 es muy importante. There were 4 ingredients in the incense. Habían 4 ingredientes en el incienso. There were 4 things that could not be placed on the altar. Habían 4 cosas que no podían ser puestas en el altar. There were 4 ways to use the incense. Habían 4 maneras de usar el incienso. There were 4 things that were required to burn incense. Habían 4 cosas o 4 requerimientos para quemar el incienso. And the number 4 is important for this reason. Y el número 4 es importante por esta razón, Because it represents God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit porque representan a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, cooperating with man colaborando con el hombre to fulfill the purposes of God. para cumplir con los propósitos de Dios. That's what the incense altar represents. Eso es lo que representa el altar del incienso. And that's why incense is important. Y por eso el incienso es importante, Because we understand that at the incense altar, porque entendemos que en el altar del incienso this is where our ministry should be founded. es donde nuestro ministerio debe estar fundado And it is the center of the Holy Place ministry. y es el centro del ministerio. And then it's from there where we go out and we represent God. Y de ahí es que nosotros salimos para representar a Dios. So the Christian that has no Holy Place ministry in life, Entonces el cristiano que no tiene un centro o Una vida. una vida the lugar santo, de lugar santo and no ministry in the Holy Place, y no hay un ministerio en el lugar santo,
they have a very shallow ministry. Entonces tienen un ministerio un poco superficial. And they can be successful in the eyes of man, Y pueden ser exitosos delante de los ojos de los hombres. but I wonder if God considers them successful. Pero me pregunto si Dios los considera exitosos. Let's read some verses in the New Testament. Vamos a leer algunos versículos en el Nuevo Testamento. Turn with me to 1 Timothy, Vamos a Primera de Timoteo, because the incense had 4 ingredients. porque el incienso tiene 4 ingredientes. And in 1 Timothy chapter 2, En el Primera de Timoteo capítulo 2 we see an indication of the different components of prayer. vemos una indicación de la diferente composición de la oración. First of all, it says, "Then I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all the people." Verse 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, For kings and all who are in high positions, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, And this is good and pleasing in the sight of God. porque esto es bueno y agradable delante de Dios. So we see there 4 different components Entonces aquí vemos 4 componentes diferentes that make up our prayer at the altar of incense. que componen nuestra oración en el altar del incienso. And depending on the translations that you read, Y dependiendo de la traducción que use, it will vary just a little bit the meaning. varía un poco el significado, But let's look at these 4 things. pero vamos a ver estas 4 cosas. Number 1, supplications. La número 1, rogativas. Sometimes it's interpreted petitions. Algunas veces se interpreta como peticiones, What is a supplication? que es una súplica. It's when it's almost like begging. Es como suplicar. In other words, when we come to God, En otras palabras, cuando venimos delante de now Dios, remember all of this is understanding what He wants to do. entonces recuerden que esto es todo lo que Él quiere hacer. And we come to God and we're begging Him to do it. Entonces venimos delante de Dios y le estamos rogando que lo haga. Not too many people beg when they pray. No muchos ruegan cuando oran, Suplican. suplican. Yeah. So when we offer supplication or we're begging in this way spiritually, Cuando ofrecemos esta súplica o rogativas, it's more than just a petition, es más que una petición, even though sometimes the word petition is used in there. aunque a veces también se usa la palabra petición aquí. A petition is when we come to God with a request. La petición es cuando venimos delante de Dios con un requerimiento, But in the original language, pero en el lenguaje original it is much deeper than that. es más profundo que esto. So it's translated supplications in some versions, Entonces en algunas versiones se traduce como súplica, and in others it uses the word intercession. en otras usa la palabra intercesión, But it's something that we want God to do so much pero es algo que nosotros le pedimos a Dios, que queremos que Él lo haga con tanta fervor, that we're almost begging God to do it. que casi le estamos rogando, You know, suplicando. I think sometimes God looks at us Yo creo que a veces Dios nos mira and sees our casual approach to prayer. y ve cómo nosotros somos tan casuales en la oración, We're so superficial somos tan that superficiales, God is waiting for us to show some kind of emotion. que Dios está esperando que nosotros mostremos algún tipo de emoción. Where's your passion? ¿Dónde está tu How pasión? much do you really want me to do that? ¿Cuánto tú deseas verdaderamente que yo haga eso? Are you really serious about what you're asking me? ¿Tú de verdad me estás pidiendo en serio? If we know that God wants to do something Si nosotros sabemos que Dios quiere hacer algo and we come to Him and ask Him to do it, y vamos delante de Él y le pedimos que lo haga, I believe He's looking at how we ask Him. yo creo que Él está mirando a cómo nosotros se lo pedimos. How much do you really want the will of God to be done in that situation? ¿Cuánto tú estás buscando que verdaderamente se haga la voluntad de Dios en esa situación? Maybe sometimes we can look at our children and see how we act toward our children. Tal vez nosotros podemos mirar a nuestros propios hijos y ver cómo se actúa cuando ellos actúan delante de nosotros. When we're not sure whether we want them to do something or we want to buy them something, Cuando no estamos seguros de que lo que ellos van a hacer o queremos comprarle algo. if they come and they say, "Dad,
can you buy me this? Cuando ellos vienen a nosotros y nos dice, papá, ¿nos puedes comprar esto? And they add, I will be a better daughter, I will be a better son. Y añaden, yo voy a ser una mejor hija o un mejor hijo. And if I had this, it will be a great blessing to me and to the whole family. Y nos dicen, si yo tuviera esto, va a ser una bendición para mí y para toda la familia. And you're wondering, okay, I want to do it, Entonces tú dices, sí, yo quiero hacerlo, but I wonder if I should do it now. pero me pregunto si debería hacerlo ahora. If their attitude is like, yeah, if you can do it, yeah, if not, don't worry about it. Si su actitud es casual y dice, bueno, lo puedes hacer ahora si quieres o no, I think they'll have a different reaction from the parents. yo creo que van a tener una reacción diferente de sus But if padres. they feel strongly and passionate about something, Pero si ellos vienen pasionadamente and they make a convincing argument, y hacen un argumento convincente and they're trying to convince us so much that their eyes get watery, y tratan de convencerte al punto de que sus ojos se llenan de lágrimas, you, as a parent, you go, wow, they really feel strongly about this. entonces tú como padre verdaderamente los mira y dices, sí, verdaderamente ellos quieren esto. If I give them this, Si les doy esto, if I let them do that, si les dejo hacer esto, it's going to touch their life le va a tocar sus vidas because they really, they're supplicating. porque están suplicando. I wonder if God looks at us in the same way. Y yo me pregunto si Dios nos mira de la misma manera. But nevertheless, it's part of what we see in these ingredients. Pero son cosas que nosotros podemos ver en estos When we ingredientes. come to God with our petitions, Cuando nosotros venimos delante de Dios con nuestras peticiones, do we just suggest them or are we supplicating? ¿estamos delante de Dios haciéndole una sugerencia o le estamos suplicando? Usually we petition for people. Usualmente nosotros hacemos peticiones por otras personas, Intercede for people, intercedemos por otras personas, which is another one of the words that is translated in here somewhere. el cual es una de las palabras que está aquí traducida, Intercessions. intercesión. So it says supplications or petitions and prayers or intercessions. Entonces dice súplicas, rogativas, peticiones. This is what I believe God looks at. Entonces esto es lo que yo creo que Dios mira. Are we being religious about it? ¿Estamos siendo religiosos Or did the fire that's in God's heart touch our heart? o el fuego que está en el corazón de Dios tocó nuestro Because corazón? we know this is something God really wants to do. Porque sabemos que esto es algo que Dios verdaderamente quiere hacer. See, part of the new covenant is that God removes the heart of stone Entonces, si te das cuenta, parte del nuevo pacto es que Dios remueve el corazón de piedra and He gives us a heart of flesh y nos da un corazón de carne, where we feel what He feels. donde nosotros sentimos lo que Él siente So we can pray according to what affects Him. y que nosotros podemos entonces orar de acuerdo a lo que le afecta a Él. But usually we're praying by what affects us. Pero usualmente lo que estamos orando es a lo que nos afecta a So nosotros. the question is our prayer soulish or is it spiritual? Entonces, la pregunta ¿es nuestra oración del alma o es espiritual? Our soul is that part of us that relates to our emotions and our circumstances. El alma es aquello que se relaciona con nuestras emociones y nuestras circunstancias. Go back and listen to the 3 dimensions of prayer. Vuelve atrás y escucha la prédica sobre las 3 dimensiones de la oración. But spiritual prayer, Pero la oración espiritual, incense prayer, la oración del incienso, is disconnected from the emotions. está desconectada de las emociones. God, it doesn't matter to me. No importa, And even no if tiene it, importancia. even if it does matter, Y si tuviera importancia, it doesn't matter according to your purpose. no tiene importancia de acuerdo a tu propósito, Let your will be done que se haga tu voluntad and not mine. y no la mía. See, that's spiritual prayer. That's incense prayer. Mire, esa es la oración espiritual, esa es la oración del incienso. So it says, I pray that supplications or requests be made to God. Dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, Prayers, oraciones, prayers, peticiones, oraciones, intercessions. intercesiones. How many know what intercession is? ¿Cuántos saben lo que es intercesión? Okay, so first we have supplications, Entonces, primero tenemos súplicas, then prayers. luego oraciones. We know what prayer is. Sabemos lo que es la oración, Communication with God. comunicación con Dios. Prayer has 2 parts. La oración tiene 2 partes. Us talking to God Nosotros hablándole a Dios
And the most important part is God talking to us. Y la parte más importante, Dios hablándonos a nosotros. That's what prayer is. Eso es lo que la oración It's two-way communication. es, una comunicación de doble vía. When you're supplicating, it's from you to God. Cuando estás suplicando es de ti para Dios. But when you pray, you want to hear the voice of God. Pero cuando oras quieres escuchar la voz de Dios. And then intercessions. Y luego la intercesión. Intercession is when you go and stand before God on behalf of other people. La intercesión es cuando te paras delante de Dios a favor de otras personas. The priest had a thing on his chest, El sacerdote tenía algo en su pecho and they had 12 precious stones. y tenía 12 piedras preciosas. And those 12 precious stones represented the 12 tribes of Israel. Y esas 12 piedras representaban las 12 tribus de Israel. In other words, the priest at all times had the people of Israel on their hearts. En otras palabras, los sacerdotes tenían a las 12 tribus de Israel en su pecho. So God expects us to pray for his people. Entonces, Dios espera que nosotros oremos por su gente. Don't be so spiritual No seas tan espiritual that you pray for your neighbor que tú oras por tu vecino and you don't pray for your Christian family. y tú no oras por tu familia cristiana. So we intercede before God. Entonces nosotros intercedemos delante de Dios. That's what we do in our prayer thing when we put out petitions on the WhatsApp chat. Eso es lo que nosotros hacemos cuando hacemos las peticiones en el grupo de WhatsApp. Pray for so-and-so who's in the hospital, Oramos por aquel o a cual que está en el hospital. and then we begin to intercede. Entonces luego empezamos la intercesión. So we see that there's supplications, there's prayers, there's intercession, Entonces vemos que hay suplicaciones, hay oraciones, hay peticiones and then intercesiones, and then there's thanks. y luego está la acción de That's the gracias. fourth ingredient in prayer. Ese es el cuarto ingrediente de la oración. Many people don't thank God until their prayers are answered. Muchos no agradecen a Dios hasta que no contesta la oración. But thanks should be part of our prayer. Pero la acción de gracia debe ser parte de la oración. We should thank God even before the prayer is answered. Nosotros debemos agradecer a Dios antes de que la oración sea contestada. That's how you pray by faith. Eso es la oración de fe. But also when you pray with thanksgiving, Pero también cuando oras con acción de that gracias, forces you to find something to thank God for. eso te forza a encontrar algo para darle gracias a Dios. And that evaluation in itself, Y esa evaluación de por sí, scientifically, científicamente, brings healing to your body. trae sanidad a tu cuerpo. Something spiritual brings physical healing. Algo espiritual trae sanidad física. So being thankful is important, Entonces, ser agradecido, dar gracias es importante. and it's an important part of prayer. Y es una parte importante de la oración. I want to close with a testimony. Yo quiero cerrar con un testimonio. In the 1800s, there's a man in England named George Mueller. En los años 1800 había un hombre en Inglaterra llamado John Mueller. And it shows us that when you have a life of prayer before the presence of God, Y nos enseña que cuando tienes una vida de oración delante de la presencia de Dios, how God answers those prayers. cómo Dios contesta esas oraciones. And life becomes really exciting. Y la vida se convierte en algo So excitante. this guy, George Mueller, Entonces este señor John Mueller, George, Mueller, he wanted to prove that God would answer prayers when we went and burned incense. él quería probar que Dios responde a la oración cuando vamos y quemamos incienso. And he founded an orphanage in England, Y encontró un orfanatorio en Inglaterra and he always refused to let people know the needs of the orphans and the orphanage. Él siempre se negaba a dar a conocer las necesidades del orfanatorio. If he had financial needs, Si tenía necesidad financiera, if they didn't have enough food, si no tenían suficiente comida. they say that up to 10,000 orphans went through that orphanage. Se cree que pasaron alrededor de 10,000 huérfanos en ese orfanatorio. And sometimes there was no money to buy food. Y a veces no había dinero para comprar comida. And he would have a notebook, Y él tenía una libreta de apuntes. and when he would come to God, Y cuando él venía delante de Dios, he would
pray these petitions to God, Él oraba esas peticiones delante de Dios, but he would also put a date down and write them in his notebook. pero también ponía una fecha y lo escribía en su cuaderno. And when God answered that prayer, Y cuando Dios contestaba esa oración, he wrote the answer on the page next to it, on the opposite page. entonces Él escribía la contesta en la página opuesta. And so with time, both sides of that notebook on every page were completed. Entonces llegó un momento donde ambas páginas de ese cuaderno estaban completas And many of his petitions have been miraculously answered. y milagrosamente todas sus peticiones habían sido contestadas. Sometimes the children will have to go to bed that night without any food. A veces los niños se iban a la cama sin nada de comida, But before the night ended, somebody will come unexpectedly pero al caer la noche inesperadamente alguien llegaba and they will bring a surprise load of food for all the orphans. y traían comida sorpresa para todos los huérfanos. And so he proved in his own way to the world that God is faithful and he really does answer prayers. Entonces Él le probó a todo el mundo de que Dios es fiel y contesta oración, But he did it the right way. pero Él lo hizo de la manera correcta. He did it for God's purposes. Él lo hizo por los propósitos de Dios, He did it because he wanted to show mercy and grace. porque también lo hizo porque quería demostrar misericordia y gracia. He understood that God was the one who was in ultimate authority. Él entendió que Dios era la última autoridad. He had a genuine need that was not for himself personally. Él tenía una necesidad genuina que no era para su beneficio propio. And he knew that by the blood of Jesus, Y él sabía que por la sangre de Cristo, he had the authority. él tenía la autoridad. He had the legal right Él tenía la autoridad legal to come before God de venir delante de Dios and ask God for provision for those orphans. y pedirle a Dios por provisión para los huérfanos. So how many know that God answers prayers? Entonces, ¿cuántos saben que Dios contesta la And oración? especially if it's here at the altar of Y incense. especialmente si está aquí en el altar del So incienso. we'll continue next Wednesday Entonces, el próximo miércoles continuamos talking about prayer, hablando sobre la oración and we'll always reference the altar of incense y siempre vamos a hacer referencia al altar del incienso, because this is the center of our Christian life. porque este es el centro de nuestra vida cristiana. But I want to ask you something special. Pero yo quiero preguntarle algo muy especial. Make this your prayer. Haz esto tu oración, Because the Bible says if we ask anything according to the will of God, porque la Biblia dice que si pedimos cualquier cosa de acuerdo a la voluntad de Dios, He will grant it. Él nos la concederá. So ask God to teach you how to spend more time in prayer. Entonces pídele a Dios que tú puedas pasar más tiempo en oración. It's going to be good for your spiritual life. Va a ser bueno para tu vida espiritual. It's going to be good for your immune system. Va a ser bueno para tu sistema inmunológico. Psychologically, it's going to be a tremendous blessing. Psicológicamente va a ser una tremenda bendición. It's been proven that people who pray, they don't get depressed. Está probado que los que oran nunca se deprimen, They don't suffer from anxiety. no sufren de ansiedad, They live a fuller life. viven una vida llena. But don't pray for your own benefit. Pero no ores para tu propio beneficio. Pray so that God will reveal His purpose for your life. Ora para que Dios revele su propósito en tu vida. Pray that when you look at people and circumstances in your life, Ora para que cuando tú mires las personas y veas las circunstancias en sus vidas, God will show you what He wants to do, Dios te enseñe lo que Él quiere hacer, so that you can come to Him and say, God, I stand with you, and I pray that you would do that in that person's life. para que te puedas parar delante de Dios e interceder y decirle a Dios, Dios, yo quiero que tú hagas eso en la vida de esa persona. Find out what God has in mind, Encuentra lo que Dios tiene en su mente and let that fire that's on God's heart touch your heart, y deja que el fuego que esté en el corazón de Dios toque tu so corazón, that becomes the motivation of your prayer. para que esa sea la motivación de tu oración. Because incense is all for God and is not for us. Porque el incienso es todo para Dios y no para Let's stand nosotros. as we close in prayer tonight. Pongámonos de pie para cerrar en oración. Amen, amen. Amén, amén. I think God is calling many of us to a different level of prayer, Yo creo que Dios nos está llamando a un nuevo nivel de oración, but you're going to see tremendous things happen. pero vas a ver cosas tremendas pasar. Because when we get to that place, Porque cuando llegamos a ese lugar, when God is the center of our prayers, cuando Dios es el centro de nuestra oración, power comes from heaven. el poder baja del cielo
and your life will never be the same. y tu vida nunca será igual. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos gracias. We thank you for the revelation of the altar of incense. Te damos gracias por la revelación del altar del incienso. May these ingredients be part of our prayer life. Que estos ingredientes sean parte de nuestra vida de oración. That whatever is on your heart, Que todo lo que esté en tu corazón, that we can bring that before you que nosotros podamos traer esto delante de ti, so that we can be part of the answer. para que nosotros seamos parte de la May respuesta. we learn how to come with passionate prayer, Que nosotros podamos venir delante de ti con oraciones llenas de pasión, with supplication, con súplica, with petitions, con peticiones, with communication, con comunicaciones, where we listen to your voice, cuando oímos tu voz and with thanksgiving in our hearts. y con acción de gracias en nuestros corazones. Bring us to a new level of prayer Llévanos a un nuevo nivel de for oración your glory and your honor. para tu gloria y tu In honra. Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús And everybody oramos says, y todos decimos Amen, amén. amen. God bless amén. you. Dios We'll les see you on bendiga. Sunday. Amén. Nos vemos el domingo. Hallelujah. I hope it doesn't rain. Espero que no llueva.